En esta serie hemos estado hablando sobre la muerte, un tema probablemente desagradable para muchos. El problema es que es la realidad, es una realidad que nos la queremos evadir a toda costa, pero se cumplirá tarde o temprano en la vida de cada uno de nosotros. El asunto es que esto es lo que produce o debería de producir temor de cómo está nuestra condición para que cuando crucemos la frontera del otro lado de la misericordia de Dios, podamos comprender que vamos seguros a una eternidad con Dios. Que no tengamos la desagradable sorpresa que una vez que se acabe nuestra vida, ahora resulta que entremos a una eternidad en el infierno. Bueno, pues bien, ahora yo quiero hablar de otro tema de la muerte, porque estamos en esta serie que le hemos llamado Impresionados por el Sufrimiento, y dentro del sufrimiento viene la muerte. Entonces, en este caso, que le he puesto morir para vivir, esto es lo que quiero que entendamos desde un punto de vista ahora espiritual. ¿Cómo se puede morir para vivir? Entonces, en Lucas 9, 23 al 26, nuestro Señor dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Hijo del Hombre es un título dado también a Jesús. Bueno, pues estamos viviendo, como estamos experimentándolo ya desde hace mucho tiempo, días difíciles. Los cambios están a la orden del día. Los conflictos políticos que llevan a las revoluciones son cada vez más comunes. Los conflictos sociales ya no nos impresionan. Incluso los desacuerdos teológicos ya no producen cismas, ya no producen separaciones, porque parece ser que allá a nadie le interesa el cuidado de la doctrina verdadera. Pero como nunca, hoy los hombres están buscando algo con verdadera autoridad que traiga paz a sus corazones y calme sus ansiedades y tranquilice sus conciencias. Casi nadie parece tener esperanza. Nosotros que hemos creído, debemos aprovechar las grandes oportunidades que estos días difíciles nos están trayendo. Nunca como ahora, los cristianos, los creyentes que viven para Cristo, resplandecen como luminares en el mundo, como dice Filipenses 2:15. Dice literalmente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es claro que estamos hablando de los cristianos verdaderos, los que se entregaron después de una vida de pecado, se rindieron arrepentidos, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Entonces, el apóstol Pablo encontró el gozo de su vida en vivir para Cristo. Él solo anhelaba vivir para Dios. No le importaba el costo. Por esta razón, Dios hizo tan grande uso de esta persona llamada Pablo, antiguamente Saulo de Tarso. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este día, permíteme preguntarte,
¿En dónde estás encontrando tu gozo? ¿En Cristo o en otras cosas? En el Salmo 27:8 dice el salmista, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, oh Señor. Estamos muy ocupados en las cosas de Dios, pero esto en ocasiones nos engaña. Nos gusta ver a muchos cristianos, nos gusta ver grandes reuniones, pero ante los ojos de Dios es mejor un creyente que vive para Cristo que 1000 ocupados en muchas cosas, menos en dejar a Cristo vivir sus vidas. Dios no se limita por el número de personas contrario a lo que muchos piensan. Aquí Dios es precisamente, no es que quiera, vamos a decir, mejor dicho, no es que no quiera que aumente el número de los creyentes, sino que los cristianos que ya hay mejoren su calidad de vida y de testimonio. Él no busca hombres con grandes cualidades, tampoco necesita de las personalidades. Él solo está buscando corazones entregados, hombres conforme al corazón de Jesús, hombres y mujeres con un corazón de discípulo, enseñables y obedientes. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En el capítulo 7 de Jueces tenemos un ejemplo muy claro de cómo Dios no está limitado por los números. Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Gedeón significa guerrero poderoso. Tenía un ejército de 32,000 hombres dispuestos a luchar contra un ejército un poco mayor en número. Dios había mandado a Gedeón destruir a los madianitas, pero él estaba más confiado en sus hombres que en el poder de Dios. Por esto Dios solo le dejó 300 hombres de aquellos 32,000 que no le robarían la gloria, ya que tendrían que depender por completo de él, pudiendo así Dios luchar a través de ellos. Debemos morir para vivir, morir a nosotros mismos y vivir para Dios. Esta es una ley física, esta es una ley espiritual. La verdad debe ir acompañada de la cruz. Sin la cruz, la verdad se convierte en una mentira. Si decimos que hemos aceptado a Cristo, estamos diciendo que hemos muerto con Él. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La razón por la que los cristianos no prosperan es porque quieren obtener las recompensas de la vida cristiana sin cargar la cruz. Los grupos pentecostales progresan y crecen en número porque han encontrado un camino corto para crecer en número, el cual no existe sin pasar por el Calvario. Nuestra posición en la cruz es muertos con Cristo en nuestra relación diaria con el Señor. Esto debe ser una experiencia personal. En 2 Corintios 4:7-11, el apóstol Pablo escribe, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice en Juan 12:24, el mismo Jesús lo menciona, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Cristo le dijo a Pedro que no dijera a nadie que él era el Mesías, y esto cambió los planes de Pedro. No es posible cumplir nuestros planes y los planes de Dios, pues unos son los planes de Dios y otros nuestros planes. Y Él no puede guiarnos a sus planes sin entregar primero los nuestros. Es muy importante juzgar los motivos que nos llevan a trabajar por Cristo, teniendo cuidado de no robarle la gloria a Dios, exaltándonos a nosotros mismos y dando la impresión que nosotros usamos a Dios y no Dios a nosotros. Los corintios, así como los filipenses, pensaban que Pablo debería estar orgulloso de todo lo que él era. En Filipenses 3 al 7, él mismo escribe, Pablo escribe, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, identificados con el judaísmo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros estamos circuncidados espiritualmente, hablando, para identificarnos con Cristo Jesús. No importa si eres judío o eres gentil. Es una circuncisión no de la carne. No confiamos en la carne. El apóstol Pablo añade, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El libro de Hechos nos habla de Pablo testificando inmediatamente después de su conversión. Pero el libro de Gálatas nos trae mucha luz acerca de su vida y nos enseña que Dios necesitó de 15 a 17 años para escribirle a los filipenses. Los versículos anteriores lo dice, pero aquí en Gálatas 1:18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En Gálatas 2:1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de mí. Pablo entendió de una manera muy real que él no debía confiar en lo más mínimo en sí mismo. El Espíritu Santo le reveló claramente que el mal estaba en él, que Saulo era un impedimento al trabajo de Dios y que todo lo que él necesitaba hacer era confiar totalmente e incondicionalmente en Cristo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué es a lo que debemos morir? Debemos entender que todo cuanto somos en virtud del primer nacimiento ha sido sentenciado a muerte. Después de que venimos a Cristo, todavía existe un traidor. Aunque hemos nacido de nuevo, nacimos otra vez, hay un traidor que no se fue, está dentro todavía, a quien la justicia de Dios sigue buscando y que trata de impedir que sirvamos a Jesús. Y a este le llamamos la antigua naturaleza, la carne. Por lo cual no debemos tener misericordia de él, pues todo cuanto él es, ambiciones, planes, inclinaciones, cualidades, defectos, todo debe ser crucificado. Eso es lo que Dios enseña en su palabra y él solo usa al hombre que entiende esto. Un error muy común es pensar
que el antiguo hombre, o sea, la carne, la antigua naturaleza, puede glorificar a Cristo. Hay quien piensa que si una persona fue un buen orador en su vida pasada, Dios debe usar esta cualidad, pero debe estar muy claro en nuestra mente que Dios no puede usar al antiguo Adán. Crucificar a nuestro antiguo hombre, la vida pasada, la que entregamos en la cruz, es crucificarlo con todo, errores, cualidades y talentos. Toda nuestra vida pasada está entregada. Por lo tanto, Dios no quiere nada de nuestra vida pasada. Todo es hecho nuevo, lo dice la palabra. Todo es hecho nuevo. Todos aquellos que evitan la crucifixión de sí mismos, más que una ayuda a la obra, son en realidad un verdadero problema. El uso que Dios puede hacer de ellos es mínimo o prácticamente nulo, pues estas personas tratan de cumplir la obra de Dios. Con la ayuda de la antigua naturaleza y todos los planes o proyectos, los juzgan carnalmente. Moisés nació dentro del pueblo de Dios, pero fue adoptado por el pueblo egipcio. Y en 40 años el mundo hizo de Moisés un gran hombre. Cuando él se convirtió y Dios le reveló que libertaría a Israel por medio de él, le vino al corazón visitar a su pueblo y hacerle saber que él era el libertador. Moisés pensaba que Dios le podía usar inmediatamente, pero Dios tenía otros planes. El Moisés del mundo, educado en Egipto, no podía ser usado. Por lo que durante 40 años Dios lo pulió en el desierto, hasta el punto que Moisés pudo decir: he aquí que ellos no me creerán. Ay, Señor, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y envía a otra persona. Y a partir de aquí, Moisés ya estaba muerto, pero Dios vivo. Si Moisés necesitó 40 años para entender bien esto, ¿cuánto crees que necesitas tú? Cuando Israel salió de Egipto, junto con ellos subió una multitud de egipcios que en su mayoría ni conocían a Dios ni creían en Él. Esta multitud se mezcló con ellos y siempre se quejaron contra Dios e hicieron que Israel cometiera los mismos pecados, y esto provocó que Dios los juzgara constantemente. Esta multitud mixta representa para nosotros las cosas que hemos traído del mundo, que todavía están en nuestra vida y que pensamos que Dios puede usar, pero por el contrario, estas cosas lo único que hacen es provocar que volteemos al mundo y nos guían a vivir en incredulidad con respecto a la cruz. El Calvario no fue la mitad del plan de Dios, sino un terrible juicio sobre todo lo que tú eres. Voltea al Calvario y ve el odio que Dios tiene contra todas las cosas de Adán. El odio manifestado en la cruz del Calvario es porque Dios no tolera el pecado. Entonces, en Éxodo 12:38 leemos: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y en Números 11:4 y 5 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Lo único que ahora les interesa, o le interesa, mejor dicho, a Dios de ti, es la nueva criatura que Él ha hecho por medio de Cristo. La multitud mixta fue rechazada en el desierto y también debe serlo hoy en tu vida. El más grande problema del cristiano no es los pecados profundos
que evidentemente tiene que abandonar, sino aquellas cosas que trata de justificar, permitiéndolas en su vida. Estas pequeñas cosas, entre comillas, son las que inutilizan al creyente para Dios y lo convierten en un cristiano de aparador. Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, descubrió que en él no había nada bueno y que el verdadero problema en su vida era él mismo. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué piensas de ti? ¿Piensas que eres bueno? ¿Que Dios te está usando? ¿Y todos deben saberlo? ¿Que en ti había cosas malas, pero también algunas cosas buenas? ¿Que en ti no todo era malo? Si tú tienes esta actitud, aún no has entendido qué pasó en la cruz. Si piensas de esta manera, no estás muriendo a ti mismo y Dios no podrá avivarte hasta que te mueras a ti mismo. Si tratas de evitar la crucifixión de ti mismo, tarde o temprano verás el desastre de tu vida cristiana. El antiguo hombre no quiere morir. Durante muchos años reinó y desde que Cristo entró a reinar en tu corazón, Jesús ha tenido un enemigo gratuito, una persona que en cualquier instante está lista para iniciar una revolución y tomar el control de nuestra vida, sin importar por cuánto tiempo sea. Constantemente buscar robarle la gloria a Dios, atribuirse como suyas la obra del Señor, es el oficio de la carne, la antigua vida, la antigua naturaleza. El antiguo Adán en nosotros quiere seguir influyendo. Entonces, Dios mandó, por ejemplo, Dios mandó destruir a Amalek totalmente. Pero Saúl perdonó las mejores cosas, entre comillas, las mejores cosas, aunque destruyó, entre comillas, todo lo malo. Dice 1 Samuel 15:9 y 21 al 23. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema significa maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pensó que podía ofrecer sacrificios a Dios con algo que era maldito, anatema, y que Dios había condenado a muerte.
El mismo error podemos cometer nosotros, perdonar lo bueno, entre comillas, y destruir lo malo, entre comillas. Dice Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios no quiere nada de Adán, ni sus cosas buenas, ya que si esto complaciera a Dios, nunca hubiera sido necesaria una cruz en el Calvario. Simplemente Dios hubiera tomado nuestro viejo traje, podrido por el pecado, y lo hubiera parchado con su gracia. Pero todos sabemos lo que hubiera pasado. Dios habría cometido un gran error, pues los hoyos se hubieran hecho más grandes. Por eso Dios tomó el viejo traje de Adán, lo clavó en la cruz y después nos vistió de Cristo. Ahora, ¿qué actitud debemos tener acerca de nuestros talentos? En Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este pasaje, Isaac tenía probablemente unos 25 años. No solamente era un hijo de Abraham, sino la simiente bendita por la cual Dios había prometido bendecir al mundo. Abraham no le preguntó a Dios si ya se había olvidado de sus promesas. Lo único que hizo Abraham fue obedecer. Volvió a creer en Dios y solo por fe preparó todo para cumplir el mandamiento. No sé a qué punto logres ver lo que es Adán en tu vida. No sé cuánto entiendes de lo que hemos hablado, pero créele a Dios, créele al Señor y tú serás utilizado y bendecido para ser de gran bendición para los tuyos. Abraham no se quejó, solamente creyó a Dios. Él había aprendido a caminar con Cristo, conocía que Dios nunca le podía mentir, por lo cual se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En su corazón mató a Isaac y en sentido figurado lo recibió de los muertos. En Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Para Abraham, Isaac murió, aunque no físicamente. Ahora te pregunto, ¿en dónde está tu Isaac? Cada parte de nuestra vida debe ser llevada al monte Moriah. Y así es como debemos matarla, esperando lo que Dios quiera de esta. En algunos casos, Dios nos la regresa de los muertos, pero en otros definitivamente debe quedar sepultada. Esta es la única manera de vivir llenos del Espíritu Santo y de hacer de nuestra vida cristiana una victoria. Permítame ilustrar esto con un testimonio. El misionero metodista wesleyano James Calvert, que pasó 17 años en las Islas Fiji en el siglo XIX, experimentó muchos encuentros que desafiaron su trabajo y su percepción del pueblo fiyiano y del servicio a Dios. Más tarde reconoció que su vida ya no le pertenecía. Ahora, déjame explicar. Fiji o Fiji, algunos le dicen Fiji, pero no es sino Fiji, es un país del Pacífico Sur. Es un archipiélago de más de 300 islas situado en el Océano Pacífico Sur, y el archipiélago de Fiji se encuentra a unos 2.100 kilómetros al norte de Auckland, Nueva Zelanda, y a 4.450 kilómetros al suroeste de Hawái, sus vecinos más grandes, en el continente de Oceanía. Bueno,
Se van a imaginar qué tan lejos está este lugar, ¿verdad? Y qué tan aislado del resto del mundo. Bueno, pues hasta allá fue este misionero llamado James Calvert. Cuando el misionero Calvert iba hacia las Islas Fiji, un lugar donde todos los nativos eran caníbales en ese tiempo, el capitán del barco que lo conducía hacia la región le dijo que ya muchos habían muerto en esas islas y que lo más seguro era que él también moriría por los caníbales. ¿No tiene usted temor de morir también como los otros misioneros? A lo que Calvert contestó: yo morí antes de subir al barco. Poco tiempo después, 60,000 nativos alababan a Cristo. Si tú quieres vivir, tendrás que morir cada día a ti mismo. Dice Juan 12, 24 a 26, un pasaje muy conocido por todos ustedes. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagínate tú el granito de trigo escondido en el granero porque no quiere ser sembrado. Todos sus compañeritos fueron sembrados en la tierra y todos se reprodujeron en gran manera, pero él se quedó solo. Bueno, esto nos ilustra para que entendamos que no debemos acabar nuestra vida sin fruto. Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor, aprender a morir incluso a nuestros derechos, aquellos que nos muestre el Espíritu Santo, para poder lograr que con nuestra muerte a nosotros mismos vivan los demás. Cristo murió para que viviéramos nosotros. Señor, te ruego tu bendición para entender este mensaje. Llévanos a experimentarlo por fin y poder gozarnos de los resultados. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo y nos vemos la próxima con el favor de Dios.